La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que desde hace casi 13 años estamos mostrando, ¿no?, este panorama único de la televisión argentina, de, bueno, cómo hacen, cómo trabajan, cómo piensan los maquiavelitos, ¿no?, que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresas, ¿no?, que mejoran la imagen de las marcas de los políticos. Antes que nada, empezamos con un aviso parroquial. Acá tenemos la famosa, la apreciada estatuilla de los premios EICON. ¿Cómo se puede mostrar bien? ¿Así? Ahí está. Los premios EICON a la excelencia en la comunicación institucional que otorga la revista Imagen y que el 31 de mayo, ya falta poco, vence la inscripción, ¿no? Entonces, los que trabajan de maquiavelitos para empresas, para gobiernos, pueden postularse, dejo la estatuilla, y ya les voy a comentar de un dato de la semana que a mí me pone bastante contento. Quiero que vean, recuerden este video. Pensando encontrarás una ciudad nueva. Solo tienes que votar a Walter Guayar. No le hacen falta promesas. Walter Guayar, un mejor intendente. Muy bien, no le hacen falta promesas. Walter Guayar, simplemente con bailar bien y sonreír. Hablé con el gurú de marketing de Walter Guayar y que, claro, el hombre estaba muy contento porque había aumentado el grado de conocimiento de su candidato por fuera de la provincia de Salta, que por otra parte el hombre creo que fue vicegobernador, así que conocido como político era ya. Y si uno se mete en YouTube, hay varias versiones de este video con 500.000 de visualizaciones, una cosa impresionante. Bueno, don Walter Guaya sacó, no sé, 3%, salió último en las últimas PASO en Salta, y en el fondo, le digo, me pone casi tan contento como una encuesta de Carlos Fara, que muestra que Marcelo Tinelli no tiene intención de voto. No es que tenga nada ni contra Walter Guayar, que debe ser un tipo fantástico, y mucho menos contra Marcelo Tinelli, por supuesto, porque es un genio de la televisión. A mí me parece bueno que en esta Argentina tan superficial, en donde, qué sé yo, somos el segundo país de mayor inflación y la gente mucho no se calienta, en donde aparentemente hay un fiscal que alguien lo mató justo el día anterior a presentar una denuncia acusando a la presidenta del país, de este país, por supuesto, de haber conspirado para proteger a terroristas internacionales que atentaron contra la Argentina, nada menos. Nunca se va a saber, la gente sabe que no pasa nada, pero por lo menos, bueno, el marketing que yo podría decir, el marketing ridículo del Guaya Guaya, no necesita promesa, realmente es la antidemocracia, no tiene éxito, y también no es tan sencillo, evidentemente, el salto del show a la política sin haber pasado en el medio por nada. Por más que tengamos, por supuesto, candidatos que vienen del deporte y también del espectáculo, pero por lo menos pasá por alguna instancia antes de, ponerte ahí en una elección. Me parece que es una buena noticia. Le comento sobre la elección del domingo que viene. El domingo que viene es una PASO de la Ciudad de Buenos Aires que podría ser algo absolutamente intrascendente. En mi opinión, las PASO, sobre todo, concretamente, la interna del PRO entre Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, van a ser tan trascendentes que ese resultado va a ser determinante para la elección fundamental en octubre, donde la Argentina va a elegir presidente para los próximos 4 años. Mi teoría es que, sobre todo Sergio Massa, si Horacio Rodríguez Larreta pierde frente a Gabriela Michetti, hay algunas encuestas que dicen
Aragón, por ejemplo, dice que Michetti está 3-4 puntos arriba, otras encuestas dicen que están sumamente parejos. Si Horacio Rodríguez Larreta pierde, Massa, por ejemplo, pero supongo que también el kirchnerismo, ¿sabes qué? Se van a encargar durante toda la campaña de enrostrarle a Mauricio Macri que no pudo manejar su consorcio, no pudo manejar su propio partido, el que él fundó, en su propio distrito. Con lo cual, Macri, que hoy lidera claramente las encuestas y que hoy, la foto de hoy te dice que el próximo presidente es Mauricio Macri, está en duda. Charlando con jóvenes, sobre todo del PRO, que en su mayoría estarían votando a Gabriela Michetti, si uno le dice, che, ¿y qué pasa? Vení, ¿y qué pasa si por el hecho de que gane Michetti, finalmente, como Mauricio Macri apostó a Rodríguez Larreta, si finalmente eso termina dañando las posibilidades de la candidatura de Mauricio Macri? Y todos te dicen, no sabía, bueno, entonces lo voto a Larreta. Un dato para los que manejan la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Nos vamos a sentar con dos expertos interesantísimos para tocar el tema favorito de 2015 en la hora de Maquiavelo. ¿Cómo se hace para romper el cepo de la opinión pública en contra de la economía de mercado cuando, ya sabemos, el presidente que venga va a tener una tarea titánica para desactivar las muchas bombas de tiempo que le deja el kirchnerismo? Quédate. La hora de Maquiavelo. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. Auspicia este segmento Gobierno de la Provincia de Córdoba. La hora de Maquiavelo. Bueno, y acá estamos, ¿no? Otra vez les recuerdo con el fondo maravilloso de la ciudad de Florencia, de noche al atardecer, con esas calles que fueron pisadas alguna vez, hace 500 años, por Nicolás Maquiavelo. Vamos a, y además agradecimiento especial a SRP, a Silvina Rodríguez Pícaro, que nos presente el programa la señora presidenta. Es muy importante. Yo escucho hablar mucho en estos días de inversión y de demanda, y de que hay que reducir la demanda, que es reducir los salarios para aumentar la inversión. No, señores, no, señores. Para aumentar la inversión hay que disminuir un cachitito así de rentabilidad o traer alguna de la que se llevaron afuera y ponerla los empresarios acá. Ponerla acá, bueno, estaría bueno. Ojalá que todos y todos los políticos también la que se llevaron la pongan acá y no en Suiza o en no sé, qué sé yo, en Seychelles o anda a saber, en Nevada, anda a saber dónde. Le digo con quiénes estamos. Mariano Causino, bueno, usted ya lo conoce, el hombre es yo siempre lo presentaba como politólogo. En realidad es abogado, pero dirige la Cátedra de Ciencias Políticas de la UCES, autor de un montón de libros, también medio historiador el hombre, de alguna forma. Y tenemos el honor de tenerlo a Guillermo Storni. Guillermo Storni es, bueno, hoy es consultor, ¿no?, de marketing, yo diría uno de los gurúes del marketing de la Argentina, que escribió este libro, o mejor dicho, sacó ahora la tercera edición de este libro, a ver si lo podemos mostrar, que se llama Markear, el marketing de Arcor en acción. Este libro, sumamente interesante, fascinante, muestra los secretos de la empresa que yo llamo de alguna forma la otra cara del fracaso de la dirigencia empresaria argentina, porque Arcor es una empresa sumamente exitosa no solamente en Argentina, sino en toda América Latina y en el mundo. Es líder
en producción, exportación de cosas, de caramelos, chocolates, hay marcas que la gente por ahí ni conoce, por ejemplo Bonobón, ahí tenemos el famoso Bonobón, es una marca de Arcor y usted puede comprar un Bonobón, no sé, en un kiosco en Corea. Sí, Te por venden supuesto. el Bonobón. Y Guillermo Storni, bueno, revela los secretos de cómo hizo Arcor para competir con las grandes multinacionales en el sector, que no son pocas, que vienen de Estados Unidos, de Europa. ¿Y por qué, Guillermo Storni, no hay 20 Arcor en Argentina? Que además hay que decirlo, además de ser la empresa de mejor imagen de la Argentina, es una empresa que lidera muchos mercados en el exterior, cosa que Argentina, salvo quizá Techín, no tiene. ¿Por qué? Bueno, hay múltiples razones. Como dijiste un poco, es casi la contracara, puede ser un poco el fracaso argentino, pero vayamos por la positiva. Arcor lo pudo hacer, ¿no? Es decir, Arcor es una empresa que empezó además como una pyme, ese es el tema. O sea, claramente. y los que la fundaron, el señor Pagani, era un señor normal, no venía de Harvard ni nada, sino que era un... No, probablemente porque no venía de Harvard. Porque no venía de Harvard, casualmente. En Harvard no te enseñan a crear una empresa a 230 kilómetros de la capital de Córdoba y digamos, en 50 años tener 41 plantas, facturar miles de millones de dólares, estar presente en 120 países. Seguramente en Harvard no te lo enseñan. Pero un poco yendo a las razones, primero, bueno, parte del éxito seguramente no fue repentino y fugaz, se fueron construyendo lentamente una serie, con el paso del tiempo, de ventajas competitivas. Tuvieron mucha audacia. Una de las ventajas competitivas es que la gente de Arcor supo usar las materias primas, ¿no?, de los alimentos que da la Argentina y ponerle el valor agregado. El valor agregado que hecho en Argentina. La teníamos a Cristina inaugurando una planta, una línea para producir un modelo de Honda que está buenísimo, pero el 80% de ese auto viene de afuera, se arma acá. Sí, no, evidentemente, aparte de Arcor, un poco lo que vos decís, que en el fondo es lamentable, es así. Muchos estamos convencidos que si hubiera 20 Arcor, un poco lo que vos dijiste, seguramente nuestros países estarían con otra perspectiva en todo sentido y otro posicionamiento competitivo. Pero básicamente rompieron paradigmas, eran en origen una cultura del esfuerzo, del trabajo, hijos de inmigrantes del norte, casi todos italianos, específicamente mucho friuliano, en ese eje que hay entre Santa Fe y Córdoba, una vocación enorme por el esfuerzo, por postergar gratificaciones y consumo. Y Claro, yo postergar, escuchaba, ¿no? Yo creo que ahí tocaste una palabra clave, postergar. En un país que está acostumbrado a un populismo del ahora 12, vendémelo ya. Yo he escuchado gente de clase media, gente educada, que decía, ¿cómo no voy a votar a Cristina? Si me acabo de comprar un auto y la inflación está haciendo que las cuotas desaparezcan. Es maravilloso. Entonces, con esa mentalidad, que es quizá lo opuesta a tipos como Pagani que fundaron Arcor, ¿no? sí, bueno, pero es interesante también separar la motivación de un consumidor por algo de Maslow en adelante. Está claro que el consumidor digamos, tiene una tendencia a consumir y no consumir solamente los bienes primarios. Lo que sí es importantísimo es la mentalidad de una persona que construye una organización que perdura en el tiempo, y básicamente a mí me gusta siempre hacer esta metáfora de que Arcor es una planta que creció en los peores climas. Claro. Es como una planta de una primavera bonaerense, es decir, además, muchas tormentas. Sobrevivieron la hiperinflación, sobrevivieron toda la década del 80, sobrevivieron a la década ganada. Y una pregunta. Y vos sos muy joven, pero vos no te olvides lo que fueron las crisis los 70. De los 70. Así que, pero básicamente una cultura de mucho esfuerzo, y rompieron muchos paradigmas. Te digo 2 o 3 muy rápidos, sobre todo para los que tengan interés en el caso Arcor. Un paradigma es el outsourcing, hacerlo todo afuera. Claro. Y Arcor se integró verticalmente. Tiene su fábrica hasta de los envases, cuando todo. Toda la bibliografía mundial
iba contra la integración, Arcor se integraba verticalmente. Condiciones estratégicas muy profundas. Que para un país como Argentina, de alta inflación, en donde bueno, hay escasez, inflación, es muy importante. Sí, y también la concentración que hay en ciertos mercados. Claro. En ese momento, cuando ellos toman la decisión, en la década del 60, de hacer la planta de glucosa, había un solo proveedor multinacional y un solo proveedor que manejaba cantidades y precios. Y tuvieron la valentía de hacerlo. Eso es un movimiento estratégico importantísimo. Arcor es líder en todo lo que es el cartón corrugado, no porque le vende al grupo Arcor, sino que le vende al 70% de nuestros competidores. Es decir, el 70% de los ingresos de Cartocor es a la competencia. Tiene flexibles. Mira, en un caramelo, salvo algunos toques de sabor, el resto es todo producción integral de Arcor. Claro, esto es lo contrario a un auto. El auto, en el mejor de los casos, el 40% está hecho acá, el resto es todo importado. Pero fíjate vos, digamos, el fenómeno Arcor lo que más molesta también es que es un fenómeno agroalimentario, donde Argentina necesita que al campo le vaya todas bien. las ventajas competitivas. Claro. Es decir, de pronto hacemos galletitas, pero se hacen con trigo. Parece como que a Arcor le conviene que al campo, que es el enemigo del gobierno, le vaya bien. Y el gobierno no entiende que es exactamente lo contrario. Yo te sigo contando, por ejemplo, bueno, obviamente materias primas, el cacao no tiene producción local, claro, pero porque por el tipo de clima no se produce acá. Pero eso es uno de los paradigmas. El otro paradigma que realmente es clave es la distribución. Arcor empezó con una distribución cuando todo el mundo iba a la concentración, el mundo iba a la concentración mayorista, todos integrándose con el canal moderno, y Arcor hizo una atención capilar, todo tipo de negocios, almacenes, kioscos, etcétera, viniendo centrípetamente, de afuera hacia adentro. Alguien comentaba que Arcor tiene, no sé, 700.000 puntos de venta en el mundo, una cosa así. No, en el mundo no, pero de México para abajo sí. En Latinoamérica. Todo lo que es el negocio minorista. Pero entonces, y después una estrategia que hoy, pero estamos hablando de la década del 60, de los 70, una estrategia marcaria. Es decir, ellos a los productos de Arcor creaban la distribución exclusiva de Arcor. Y para otros productos que competían con Arcor, trabajaban con mayoristas. Entonces ya tenían el 100% del mercado de caramelos, y la marca Miski, que es una marca muy tradicional de interior, de Tucumán, con plantas, es la marca que se trabajaba con los mayoristas. Y era de Arcor. Sí, una visión de decir, crear su propia competencia. Impresionante. Es decir, son cosas... Ahora, antes de ir a un cortecito, quiero que veamos nuevamente, yo sé que ya lo mostramos muchas veces, pero quisiera mostrar nuevamente este cuadro espeluznante que muestra que la Argentina, a ver si lo tenemos por acá, acá lo tenemos, bueno, está medio cortado acá, Argentina es el país más anticapitalista del mundo, 48 anticapitalista contra 33 por la economía de mercado, cuando el promedio de los países emergentes es 62 a favor y 28 en contra, ¿no? Y decíamos que hiper procapitalistas son los chinos, los vietnamitas, los venezolanos de Maduro, bueno, por supuesto Estados Unidos y la mayoría de los países europeos. ¿Cómo hace el próximo gobierno para entender que hay que cambiar esa mentalidad de que lo sacrosanto no es el Estado, que ha quebrado la Argentina, está quebrada la Argentina, por eso tiene la inflación que tiene, y que tiene que fomentar al sector privado y que la gente lo acepte y lo entienda? Ya venimos. La hora de Maquiavelo. Ahí va. Te pido un favor, nada más, me prestaste el teléfono 2 minutos, me meto, llamo a Galicia, saco un préstamo y te lo devuelvo. ¿Pidió el teléfono? Sí. No. Saco un préstamo inmediato. Lo sacamos en casa por internet, llamamos por teléfono. Con el teléfono del bueno, pero llamamos, nosotros tenemos teléfono, no, discúlpame. Mi amor, me dan hasta 250.000 pesos. Dale el teléfono. Son dos minutos. Por eso, con nuestro teléfono lo podemos hacer perfectamente, discúlpame. Chao, ya está. Esta piba. Sentate. No hace falta. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país
desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 20400 bancociudad.com.ar. La hora de Maquiavelo. Bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo hacemos para romper ese cepo de la opinión pública sobre la idea de la economía de mercado, ¿no? Bueno, te agradezco, Diego. Mira, la Argentina probablemente sea, como bien señalabas en la encuesta esa del Pew Research Group, medida globalmente, el país que peor imagen tenga la economía de mercado, en la región al menos, y uno de los en el mundo. En el mundo. Sí, sí. Esto es una idea que se ha ido instalando en la Argentina en los últimos 15 años, de la cual este gobierno se aprovechó de esa situación, no la creó, se aprovechó. Vos decís que ya estaba, no es un invento de Kirchner. Sin ninguna duda. Néstor Kirchner era un político hábil, que vio cómo funcionaba esto y trabajó en ese sentido. Si hubiera gobernado en otro tiempo, lo habría hecho con otro parámetro. Hubiese sido procapitalista a muerte. Sin ninguna duda. El problema es que todo esto se fue confirmando. La Argentina tuvo la mala suerte de caer en el año 2001/2002. Se conjugaron una serie de elementos allí que trabajaron para que finalmente ocurriera lo que ocurrió. Las Torres Gemelas le quitaron el foco a los Estados Unidos de América Latina y se olvidaron de nosotros. Exacto. Y además ya antes había cambiado la administración norteamericana, cuando se va la administración Clinton y entra la administración Bush. Ahí tomaron el poder una serie de neoconservadores, se les llamaba, donde estaba Wolfenson, estaba el subsecretario de tipos que decían, mira, si los argentinos no quieren pagar, que se joroben. Exacto. Entonces, la situación de la Argentina tuvo su crisis en el 2001, si la hubiera tenido antes o después, probablemente hubiera tenido un castigo menor del sistema internacional, porque por ejemplo México en el año 95 fue asistido por el gobierno de Clinton, que le ordenó a los organismos asistirlo, lo fue Rusia en el año 98, en agosto del 98. Y ahora mira Grecia. Hoy Grecia. Entonces, la Argentina, la verdad es que había hecho muchas cosas que tuvimos mal timing, pero no tuvo muy mala suerte. Por otra parte, hubo una combinación de factores, que es que los precios de los commodities estaban por el suelo y después cambiaron recién en el 2002. Lo mismo que le pasó a Chávez. Chávez entra con la crisis anterior del petróleo en Venezuela y empieza a subir y subir y subir. Exacto. Bueno, ahora cuando Chávez se pinchó. asumió, Se el precio del petróleo era de $15 en el año 99 y llegó a 147 en el 2008. Ahora que está en 50, están en problemas. Están en serios problemas. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? En la década del 80 hubo un discurso privatista, pro mercado y pro capitalista en todas las fuerzas políticas argentinas, porque incluso el gobierno de Alfonsín, a fines de los 80, bueno, ya durante el discurso que se imperó en el gobierno militar, no te olvides que Martínez de Oz tenía un discurso pro-liberal. En los hechos no lo fue. Fue un gobierno dirigista que no privatizó nada, que mantuvo la economía, no diría planificada, pero muy controlada. Pero tenía un discurso liberal. Eso fue una especie de primera puesta de moda de la idea. Después el gobierno de Alfonsín, ya en el 85, Alfonsín licitó el Plan Houston e intentó convocar al capital privado a la explotación petrolera. Alfonsín reconoció que la decisión del presidente Ilia de 1963 de anular los contratos de Frondizi había sido un error. Grave error, sí. Pero Alfonsín tardó en darse cuenta. Alfonsín tardó, pero lo dijo. Después tardíamente. El intento de privatizar aerolíneas. Después se hizo el intento de privatizar aerolíneas, que fue tardío, fue en un momento equivocado. Incluso hasta de Telefónica, hasta la Telefónica. Se quiso y todo eso fue creando un marco en el cual esas ideas estaban
aptas para ser aplicadas. A tal punto que el candidato Angelos escribió aquel libro, ustedes se acuerdan, que proponía una serie de medidas de reforma económica que finalmente las terminó haciendo Menem. Claro. Entonces había una especie de consenso de que la economía de mercado era la mejor solución. Además no nos olvidemos, en ese momento se estaba cayendo el muro de Berlín. Exactamente. Ahora, todo esto cambió en la Argentina y en el mundo. Ha habido, después de los años 2000, ha habido una revalorización del rol del Estado, quizá correcta en muchos países, pero acá se ha exagerado esto notablemente. Yo te traje un dato que agregaría a esta encuesta que vos tenés. Yo acá traje un libro que se llama El Consenso de Beijing. Que sí, que es la contracara del consenso de Washington. Exacto, que es la contracara del consenso de Washington. Aclaremos, para el que no sabe, el consenso de Washington simplemente decía, tiene que haber en América Latina, en el mundo, democracia y economía de mercado, nada más, eso era todo. Que además... ¿Qué es lo que funcionó hasta ahora en el mundo? Lo demás por supuesto, el consenso de Washington era una obviedad, en todo caso, que fue formulada en el año 89, pero como una cuestión teórica, no es que nadie dijo qué es lo que había que hacer, por el contrario, el gobierno de la convertibilidad fue rechazada por los organismos inicialmente. Ahora, este libro, ¿qué es lo que aporta? Este libro comenta el capitalismo de Estado modelo chino y el subtítulo es más interesante, se llama Legitimando el autoritarismo de nuestra antes de que tiempo. yo le pregunte a Guillermo Storni un dato que me gustaría que él me lo explique. Decime, los argentinos que odiamos a los yanquis, que somos súper anticapitalistas, pero los chinos a los que les entregamos todo, ¿nos gustan? Bueno, eso te iba a mostrar. Acá hay una comparación, no sé si la cámara lo puede llegar a tomar. Más o menos, no importa. Es difícil. Pero contá. Pero acá lo que da es el siguiente, compara el apoyo de las poblaciones de los distintos países a los Estados Unidos con respecto al apoyo a China. O mejor dicho, la idea de que la influencia norteamericana es más positiva o menos positiva con respecto a la influencia de China. ¿Y dónde está la Argentina? Vos fíjate en la Argentina. En la Argentina la influencia positiva de China da 21%, la americana 5%. O sea, somos 5 veces más chinos que más norteamericanos. pro-chinos. Ahora en Brasil, por ejemplo, es al revés. En Perú es al revés, en Bolivia es al revés, en Chile es al revés, en Venezuela es al revés. Guillermo, tenés la obligación de hacer la síntesis en un minuto. ¿Qué hacemos con la mentalidad antimercado de la Argentina? La síntesis no es una virtud mía. No, pero primero el tema contradictorio, ¿no? Porque puede haber muchos empresarios que votan por el capitalismo en esa encuesta y después su comportamiento de dirigista es un primer punto. Y después puede haber consumidores que votan por el Estado, por decir así groseramente, y en sus actitudes diarias de todas las clases sociales son claramente consumistas y marquistas. Y después te compras Nike, ¿no? Y marquistas. Entonces, yo te olvidaste de comentar que soy profesor titular de la universidad. Yo doy clases claramente de intercambio con alumnos alemanes, franceses, etc. Uno de los países de Europa que tienen más recelo hacia la cultura americana es Francia. Pero con alumnos de menos de 25 años, en la encuesta, no da así. Por eso es muy importante cruzar el cruce generacional. Claro. Vos sabés que a De Gaulle me dejan cerrar a mí, que ya nos echan. Como dijo un consultor conocido nuestro, la Argentina es un poquito como el tero, ¿no? Pone el huevo en un lado pero canta en el otro. ¿Y quién te dice que las empresas, si son inteligentes en la etapa que viene, saben trabajar la opinión pública para que la gente entienda que la economía de mercado es lo único que trajo progreso hasta ahora del mundo, el otro no funcionó? Y lo digo eso porque yo creo que el ajuste que viene, si no tiene consenso de que hay que hacerlo porque este Estado es infinanciable, el próximo gobierno no sé si va a llegar a buen término. Mariano Causino, Guillermo Storni, ¿qué hay que decirlo? Si usted tenía dudas, Storni yo le pregunté recién, es nieto de Alfonsina. Y no bisnieto, así que... Bueno, muchas gracias. Y como le digo siempre, ¿no? Sigan la hora de Maquiavelo. Chau.